Hola Felipe, ¿cómo estás, hermano? Salvador, el cantemos sin fin. Hola Ricardo, hola Raúl, también Miguel, hola Dusan, Nicole, ¿cómo están todos? Qué bueno verles por acá. Papam, papararanda. Ani, 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 ¿puedes esperar un segundo? Quiero dar la bienvenida a los hermanos que se van conectando. Para que sepan, yo creo que la enseñanza esta tarde va a ser de ayuda. Yo la entregué hace varios años atrás y responde a un problema común que veo en el evangelicalismo en Chile, y que hay muchas personas religiosas, muchas personas que afirmarían ser creyentes, pero que no tienen salvación. Pero pastor, ¿cómo los puede juzgar? No, es que he hablado con ellos y les pregunto y me dicen, no, yo no sé si soy salvo o no. Entonces, este mensaje, en unos momentos más después de cantar, creo que responde muy bien la Biblia a este tema de cómo realmente tener la salvación y qué pasa con personas que parecieran que fuesen muy religiosos o muy creyentes, pero qué pasa con ellos si todavía no son salvos. Entonces, podría ser que este mensaje sea muy útil para algunos de sus contactos. Podrían enviarles por WhatsApp o etiquetarles en los comentarios, compartirlo en tu muro, etcétera. Creo que podría ser de utilidad para algunos de nuestros conocidos. Déjenme colocar acá la letra del primer canto que vamos a hacer. Toma de la fuente de agua viva. Lo estoy poniendo acá en los comentarios. Parece que ya lo había puesto. Ya, bueno, ahí lo van a ver para que cantemos de nuevo este himno juntos. Toma de la fuente de agua viva. Los invito a cantar conmigo. Abby, ¿quieres venir? Necesito ayuda, así que va a venir para acá mi ayudante. ¿Quieres saludar? Hola. Hola. Cantamos. Vagué sediento en el pecado abrumador. Vagué sediento en el pecado abrumador, y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh, cuán dulce raudal de Dios brotando está, felicidad y gozo me brindó. En gloria, gracia y bendición mi vida irá, por eso aleluya canto yo. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no vienes hoy, y así su agua de vida aceptar. Él dice, fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Amén.
quiero compartir algunas noticias, novedades. ¿Se acuerdan de nuestro local? Cómo el techo, cómo el cielo iba así guateando mucho, mucho, mucho. Hoy día estuve allá y esto se resolvió. Nosotros ya tenemos un cielo raso normal como debiera ser y también se arregló de cero lo que es el techo. Entonces tuvimos que volver a hacer las celchas y todas esas cosas, las vigas, etcétera, porque se habían destruido por la nieve y ahora se hizo de tal manera que está indestructible, o sea, que neva por 3 meses, vamos a estar bien, el peso no va a hacer nada y sin gotera. Así que gracias a Dios por eso. También hemos visto que se está haciendo mejoras muy lindas en la sala de los niños. Eso es muy bueno y también se ha avanzado en lo que es el trabajo del nuevo himnario. Así que nosotros estamos felices por ver lo que Dios está haciendo. Bienvenidos a todos que se están conectando aquí en la transmisión de media semana de la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique. Les invitamos a poner me gusta, decirnos de dónde estás viendo, sus saludos y también compartir la transmisión. Vamos a seguir otro himno. Tomen asiento, niños, por favor. Por fe contemplo redención. Denme un segundo. Mientras estoy poniendo los comentarios, la letra en los comentarios. Posiblemente este fue el primer himno en español que aprendí. Por fe contemplo redención. Ahí encontré la letra. Ahora va a ser el comentario fijado en la transmisión. Por fe contemplo redención. Cantemos en la primera estrofa. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Qué bueno es considerar, contemplar la redención que tenemos en Cristo Jesús. Me encantó esa letra en la segunda estrofa que decía, mi vida entrego a mi Jesús. A mí me encanta cantar de Jesús. El Señor Jesús dice esto de Él, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es este nombre que es sobre todo nombre? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros hablamos de muchas cosas durante el día, tú hablaste de muchas cosas durante el día de hoy, pero mi pregunta sería, ¿cuántas veces hablaste de Jesús?
¿Cuánto hablamos de Jesús? Debemos escribir de Él, debemos escuchar música que habla de Él, debemos cantar acerca de Él, debemos contarles a los demás acerca de Jesús. ¿Qué nombre es? Hay un himno, ni sé si está en nuestro himnario, pero dice: dulce nombre es Cristo para mí. Qué dulce es el nombre de Jesús. Bueno, voy a poner aquí en los comentarios de la transmisión la letra del siguiente himno, que se llama Cristo. Oh, estoy perdiendo algunos comentarios que están apareciendo. Hermana Janina manda sus saludos. También Jefferson, que Dios le bendiga. Natalie, Sixto, Felipe, Tucson con Nicole. Y no sé si faltaron algunos más. Si es que sí, me perdonan, por favor. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse y por compartir la transmisión con sus conocidos. Si se fijan, ahora está la letra del himno Cristo. Vamos a cantar de nuestro Señor Jesús. Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Levantemos nuestras voces para Él. Cristo es el... Oh, me faltó el tono. Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Exaltado sea en el cielo, tierra y mar. Suyos son la gloria y el honor de todo pueblo. Santo es su nombre de alabar. Es Cristo, solo Cristo, quien merece lealtad. El sol de la mañana, perfecto en santidad. Es Jesucristo, Rey de Reyes, el bendito Salvador. A Él cantemos sin fin. Cristo es el Hijo prometido de los cielos. Se humilló y padeció, muriendo en la cruz. Proveyó la salvación por redimir al hombre. ¡Qué amor el suyo! ¡Qué gran virtud! Es Cristo, solo Cristo, quien merece lealtad. El sol de la mañana, perfecto en santidad. Es Jesucristo, Rey de Reyes, el bendito Salvador. A Él cantemos sin fin. Cristo viene pronto en las nubes por su pueblo. El glorioso Salvador nos arrebatará. Gozaremos de la paz al lado del esposo, junto a Dios el Padre en santidad. Es Cristo, solo Cristo, quien merece lealtad. El sol de la mañana, perfecto en santidad. Es Jesucristo, Rey de Reyes, el bendito Salvador. A Él cantemos sin fin. Amén. Cristo, qué bueno es cantar de nuestro Señor Jesús. Dice: pronto viene en las nubes por su pueblo. El otro día estuve conversando con unos hermanos y empezaron a preguntarme por la vacuna. Todo el mundo estaba pensando en la vacuna. Quieren que todo el mundo se vacune. Hoy vi filas por aquí, por allá.
me preguntas, pastor, ¿y tú te vas a vacunar? ¿Ya? Yo te digo, este no es tema tuyo, ¿ya? Ándate, ve tus propios temas, ¿ya? Yo no soy doctor para que te pueda dar consejos médicos, pero estaban hablando de si, acerca de la marca de la bestia y cosas así. Y yo dije, bueno, lo único que sé es cuando estén dando la marca, yo no voy a estar. Porque Jesús antes que eso viene y me lleva arrebatado en las nubes y doy gracias a Dios por eso. Bueno, gracias por ver la transmisión. Les damos la bienvenida a todos. Vamos a ir en unos momentos más a la predicación y mientras vamos preparando, mis hijos van a subir al segundo piso. Los invito a ustedes que busquen Hechos capítulo 10. Y mientras lo estamos haciendo, quiero invitarles a que en cuanto sea posible, apagar las distracciones que hay en la casa para escuchar desde la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Cornelio? Cornelio en la Biblia. Bueno, nosotros vamos a estar aprendiendo de él. ¿Quieres saludar? ¡Ay, Dios! Muy grande. Hola. ¿Qué tienes acá? Oh. Ya, ¿te vas a subir? Sí. Chao. Ya. Chao. Ya, Bien. papá. Me apareció un comentario. No estoy ignorando los demás comentarios, pero dice de Samuel Villarroel, que nos saluda desde Rauco. Qué bueno que está viendo Samuel. Dios le bendiga. Muy bien. Entonces, vamos a estar viendo de la vida de Cornelio. Vamos entonces. Hechos 10, versículos 1 hasta el 8. Dice el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Quiero invitarles a que puedan tomar un momento y orar conmigo respecto a lo que hemos leído y lo que nosotros vamos a escuchar esta tarde. En un segundito vamos a orar juntos. Muy bien. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que podamos abrir la palabra y aprender de ti. Te pido, Señor, que uses este mensaje para que muchas personas que te están buscando puedan tener salvación en Cristo. Sabemos que tú amas a toda alma en este mundo y tú quieres que todos ellos procedan al arrepentimiento. Y yo tengo, Señor, la confianza, la convicción de que tu Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada uno escuchándome, tanto los que son tus hijos como los que no son tus hijos. Sabemos que los estás atrayendo en ese momento a Jesús, a la cruz. Y te pido que tú hagas eficaz la predicación de la cruz en esta tarde.
Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo que yo estuve estudiando era el capítulo entero, ¿ya? Todo Hechos 10, pero es un capítulo bastante largo que tiene muchos versículos, por lo cual pensé que podríamos resumir unas de las partes y enfocar más en otras partes. Y nuestro enfoque principal va a ser en los versículos 1 al 8 para ir conociendo a Cornelio, un hombre que era muy creyente, podríamos decirlo, así sería el vocabulario común y corriente el día de hoy. Era un hombre religioso, pero era un hombre que era perdido, que no era salvo. Quizás tú puedes decirme, pero ¿cómo sabes tú, pastor, que él no fue salvo? Vamos a ver porque la palabra de Dios lo dice. No es mi opinión, no es mi interpretación, es lo que la Biblia dice. Y hay muchos Cornelios en Coyhaique. Hay muchos Cornelios alrededor del mundo que quizás, humanamente hablando, nosotros diríamos que él es buena gente. ¿Ya? Ella es una buena persona y ella cree en Dios, pero quizás no es salva. Y vamos a ver entonces cómo puede ser posible esto y cómo se puede resolver, ¿ya? El versículo 1 nos presenta a este Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Bueno, no sabíamos tantas cosas de él por lo que leemos acá, pero algunas cosas sí. Cornelio tenía cierto rango, cierto puesto importante en el ejército romano, ¿ya? Era militar. Dice que él era un centurión. Ese es un título que se le daba a oficiales en el día de Jesús que cuidaban escuadrones de 100 soldados. Entonces, Cornelio era encargado por lo menos de un escuadrón de 100 soldados. Y nos dice esto acerca de él en el versículo 2, que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos dice que el Cornelio fue un hombre muy religioso, un hombre muy devoto, ¿ya? Dice la palabra piadoso. ¿Y por qué digo devoto? Una de las definiciones de la palabra piadoso es devoto. Incluso si tú te acuerdas, más adelante en nuestra lectura, en el versículo 7, hablaba de un soldado que atendía las necesidades de Cornelio, ya como un asistente, digamos, y decía que él era un devoto soldado. ¿Ya? La palabra griega que se tradujo devoto en el versículo 7 es la misma palabra que se tradujo piadoso en el versículo 2. No estoy diciendo que una mala traducción, yo no sé, mejor que los traductores. Solo estoy diciendo que la palabra puede ser multifacética y es una palabra que significa esto, que una persona es devota o religiosa o piadosa, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Después dice que él temía a Dios. Y no solo esto, sino que guiaba a su casa en esto. Dice con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Yo entiendo que hay tres formas de dar cuando estudiamos la palabra. Hay el diezmo, hay ofrendas y hay limosnas. Y una limosna es algún acto como de, si puedo decir esa palabra, de caridad. Es un acto de justicia, siendo generoso con otros, ¿ya? Ayudando a las personas, que no tiene nada que ver, ¿cierto? Con no sé, una canasta de ofrenda o no sé cómo se llaman las diferentes iglesias. Nosotros decimos canasta porque es lo único que hemos tenido en toda la historia. Hemos tenido una canasta y ahí la gente que quiere detrás en el auditorio, cuando pasan por ahí pueden dejar una ofrenda. Pero no tiene nada que ver la limosna con eso, sino que sería más bien quizás, tengo un vecino que se le pinchó un neumático, ¿ya? Y no tiene cómo llegar a la gomería. Entonces sería quizás cuando no está y su auto está, ir con mi gata o gato, ese que levanta los autos, y sacarle el neumático,
llevarlo a, ¿cierto? A la gomería o la vulcanización, como dicen en otras partes del país, y después dejarle con parche y todo, volver y colocarlo en su auto para que cuando después llegue a su casa diga, oh, wow, ¿qué pasó con mi neumático pinchado que tenía? Bueno, fue una limosna, una buena obra que tú hiciste para ayudar a otra persona. Dice que él hacía muchas limosnas. Entonces, él era muy generoso con otras personas. Qué bueno es ser generoso, ¿cierto? Es muy bueno ser generoso con todos los demás, ayudar a gente que están con necesidad en todas las oportunidades que podamos, también ser generoso con la ofrenda misionera, ser generoso apoyando la obra de Dios. Esto fluye naturalmente de un corazón consagrado a Dios y agradecido por la gracia de Dios. El ser generoso con otros. Pues entonces él hacía muchas limosnas y él oraba a Dios siempre. O sea, era un hombre devoto, un hombre que tenía temor a Dios, era un hombre generoso, y era un hombre con una vida de oración activa. Incluso, aunque no vamos a leer todo el pasaje, en el versículo 22 más adelante, cuando están hablando de Cornelio, le llaman un varón justo. O sea, en términos comunes y corrientes hubiéramos dicho, qué buena persona. Él es de buena onda, es una buena persona, muy amable, es una persona, pues, es muy religiosa, muy buena persona, ¿ya? Aunque entendemos, ¿cierto?, que la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay buenos, somos todos pecadores. Eso debemos de entender. Aún la gente buena, entre comillas, es pecadora. No solamente la gente mala. Oye, ¿tú te has preguntado, has pensado en eso, que tú eres pecador? Tú eres pecador. No, pero cuando yo pienso de gente pecadora, estamos pensando en la gente más mala. La gente que hacen cosas perversas, gente que hacen cosas viles, cosas que toda la sociedad condena. No, 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 no. Bueno, ellos son pecadores, pero no porque hacen cosas muy malvadas. Ellos son pecadores porque son seres humanos. Mira, yo no te veo la cara, no sé quiénes son las 20 personas que están viendo eso con sus familias. Yo no sé quiénes son, pero yo sé que si hay un ser humano en el otro lado de la pantalla, que este ser humano es pecador. Tú eres pecador. A veces cuesta a la gente aceptarlo y decirlo, pero sería bueno que te des cuenta de eso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú no escapaste eso. Tú también eres pecador, igual que yo y cualquier otro, ¿ya? Y yo no digo eso, la comparación entre tú y yo para disminuir la importancia del pecado. No, 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 el pecado es grave, es muy serio, porque eso significa que tú has ofendido a un Dios quien es santo y quien es justo y que algún día juzgará todos, ¿ya? Incluyendo a los Cornelios que me están escuchando. Puedes ser muy religioso y no ser salvo, ¿ya? ¿Cómo? Veamos el versículo 3 hasta el 6. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que te tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Vamos a parar ahí para leer un comentario bíblico sobre la Biblia. O sea, no vamos a leer un comentarista, un autor humano, sino que vamos a ver qué dijo Dios en el capítulo 11 respecto a esta visión que tuvo Cornelio, ¿ya? No se nos reveló todo acá.
sobre esta visión. Hubo cosas que fueron dichas que no se nos reveló en esa primera instancia, sino que Dios se nos reveló más información en el capítulo 11. Entonces, vean conmigo, capítulo 11, y quiero ver en el versículo 12, ¿ya? Hechos 11, versículo 12, y hay un detalle muy importante en el versículo 14. Dice, Hechos 11, 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ok, ¿quién está hablando? Está hablando Pedro, y él dice que fue guiado por el Espíritu Santo para llegar a la casa de Cornelio, ¿ya? Y llevó con él 6 hermanos. ¿Y qué les dice Cornelio? Versículo 13. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Entonces está hablando Cornelio, ¿ya? Y disculpen, está hablando Pedro, pero nos dice, ¿qué dijo Cornelio? Pedro dice, bueno, nosotros conocimos a este hombre, tuvimos que ir a su casa, y cuando llegamos a su casa nos dijo Cornelio, ¿qué cosa? Cornelio nos dijo que había tenido una visión donde Dios le reveló que tenía que enviar hombres a buscarme a mí, a Simón Pedro, para luego venir a su casa. ¿Y qué le dijo el Señor respecto a mí? En el versículo 14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Yo puedo decir con autoridad bíblica que cuando Cornelio fue devoto, piadoso, religioso, temeroso de Dios, que era generoso, que tenía una vida de oración muy viva, activa. En medio de todo eso, cuando la gente dijo, él es un varón justo, en medio de todo esto, el Señor dice, él no era salvo. Es muy posible que tú me estás viendo en ese momento y tú eres una persona que quizás tú oras y dice, yo siempre oro al Señor y le pido que me ayude con este y ese otro, le doy las gracias por la vida, por la familia, por otro día, el aire que estoy respirando, oro y oro, ¿ya? O quizás tú ocuparías la palabra rezo. Yo rezo todos los días, yo no sé cómo lo dirías, pero quizás tú también eres una persona religiosa. Quizás tú también siempre tratas de ayudar. Cuando pasan por la casa recaudando fondos para lo que sea, tú dices, yo voy a ayudar con eso, yo voy a colaborar. Cuando alguien pasa por fuera vendiendo cosas que quizás tú ni necesitas, pero dice, qué bueno que están trabajando, quiero apoyarles, y tú compras igual. No sé cómo puede ser, un vecinito viene a tu casa y dice, hola vecino, ¿puedo picarle su leña? Y tú eres capaz de picar tu propia leña y guardarla, pero dice, ¿sabes qué? Es bueno que ese muchacho quiere trabajar, así que le voy a pagar para hacer ese trabajo. Quizás tú eres muy generoso con la gente, ¿ya? No pasa ni un teletón sin que tú des, ¿ya? Quizás en tu iglesia tú diezmas y ofrendas. No sé cómo sería, pero quizás eres una persona muy generosa. Quizás eres una persona que tiene un buen testimonio de los demás, porque hablaban de Cornelio como que él tenía buen testimonio y decían de él que era un varón justo. Quizás tú también eres un varón o mujer que la gente diría que es justo, es buena persona, pero es muy posible y aún probable que tú eres como Cornelio y no eres salvo. Si tú hoy día murieras, tú irías al infierno. Es muy posible que me estás viendo eso y nadie jamás te ha hecho la pregunta. Si tú murieras hoy día, ¿estás 100% seguro que irías al cielo? ¿O tienes dudas respecto a este tema? Bueno, si tú tienes dudas, tú eres como Cornelio. Como Cornelio fue antes de que conociera a Pedro, Simón Pedro. Y si este es tu caso, yo quiero mostrarte de las Escrituras, de la misma predicación de Pedro, cómo puedes ser salvo
¿ya? Él dice, y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Yo esta tarde te voy a hablar palabras por medio de las cuales tú puedes ser salvo, tú y tu casa, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda ser creyente en Dios, que pueda ser religiosa y que aún así no sea salvo? Bueno, sabemos que es posible porque la Biblia lo dice. Incluso habla de un último juicio y habla de un grupo que le dice al Señor que, Señor, no hemos hecho milagros en tu vida, no hemos profetizado, no hemos echado fuera demonios, no hemos hecho muchas cosas en tu nombre. Y después Él les va a decir, apartaos de mí, nunca os hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Ya? Nunca os conocí quiere decir que no es gente que fue salva y perdió su salvación. No, esto es imposible. La Biblia no enseña que la salvación se puede perder. De hecho, dice que Él conoce a sus ovejas. Ellos oyen su voz y le siguen y Él las conoce. Entonces, Él jamás podría decir a una de sus ovejas, nunca, jamás te conocí, porque Él se convertiría en un mentiroso. El Señor no puede mentir, el Señor no miente. Entonces eran gente religiosa que hacían cosas, ¿ya? No sé, a lo mejor eran miembros de una iglesia, no sé, pero dice que apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces puede haber gente así, como en Mateo 7, viéndome ahora, que son gente religiosa, pero un día Cristo te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Quizás estás viendo eso porque en tu corazón tú sabes, tú has tenido dudas por mucho tiempo respecto a tu salvación. Quizás tú por mucho tiempo has tenido miedo a morir. Quizás te estás esforzando de ser buena persona para ojalá un día ganarte entrada en el cielo. Pero no se te ha enseñado todavía que la salvación no es por obras. La salvación no es por nuestros méritos. Déjenme decirles palabras de vida esta tarde. Quizás tú eres como aquel que se puede describir con las palabras de Santiago 2:19. Cuando dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El creer que Dios existe no es suficiente para tener salvación. No es suficiente para tener vida eterna. ¿Sabes qué? Los judíos que rechazan a Jesús, ellos creen en Dios. Los musulmanes que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios, ellos creen en un Dios. Hasta los hindúes creen en Dios. Ellos creen que ellos mismos son dioses. ¿Ya? Pero uno no va a ser salvo por creer en Dios. Muchas veces, después de haber enseñado cómo tener vida eterna, cómo ser salvo, pregunta a la gente si son salvos o si quieren tomar la decisión de ser salvo y me responden, oh, yo sí creo en Dios, pero creer en Dios no te va a salvar. Así que veamos, por favor, vamos a adelantarnos en Hechos 10 hasta el versículo 24. Pero déjenme resumir un poco lo que sucede entre versículo 8 y versículo 24. Dios también se le revela en una visión a Pedro, ¿ya? Antes de que se tuviera una Biblia completa, se solía comunicar con visiones, ¿ya? Hoy en día tenemos la palabra de Dios para escuchar del Señor, pero entonces, como yo decía, Pedro también tuvo una visión y en esta visión, de una manera muy interesante, el Señor se le reveló a Pedro que Pedro tenía que llevar el evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles como a Cornelio. Entonces, él llega a donde Cornelio y miren lo que dice en el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, el Señor dijo, Cornelio, yo voy a revelarme a Pedro en una visión. Tú tienes que mandar a Jope por él para traerlo, ¿cierto?, a Cesarea, para que él pueda predicarte, pueda enseñarte cómo ser salvo.
Entonces Pedro llega y ¿qué encuentra en la casa de Cornelio? Cornelio se emocionó tanto y dijo, wow, que finalmente voy a saber cómo tener vida eterna, cómo tener la salvación. Y él llamó a todos sus parientes, su familia y sus amigos. Dijo, vecino, tienes que venir a mi casa. Vecina, tienes que venir a mi casa porque alguien trae las buenas nuevas de salvación. Vamos a finalmente salir de las dudas y saber cómo tener la vida eterna. Mamá, ven. Papá, ven. Primo, tío, hermano, hermana, hijos, todos vengan para que puedan escuchar cómo ser salvo. La salvación es personal, pero un verdadero buscador va a querer que otros también puedan ser salvos. Y vemos esto en muchas ocasiones en la Biblia. La misma Lidia, en el capítulo 16, ella con toda su familia fueron salvos. El carcelero filipense, él con toda su familia fue salvos. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, él le habló acerca de la salvación, cómo tener vida eterna, y después ella se convierte en una de las más grandes ganadoras de almas en la historia, y va a la ciudad y trae a todos los hombres diciéndoles, he encontrado el Cristo que me ha dicho todo cuanto he hecho. Vengan a conocerlo ustedes también. Nosotros debemos de ser así. Felipe trajo a Natanael. Andrés trajo al mismo Pedro. El endemoniado de Gadara, él quiso ir con Jesús, pero le dice, vuelve a tu tierra, vuelva a tu parentela y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho para ti. El versículo 25, Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué pasó? Cornelio ve que llega el hombre de Dios y quizás en la emoción de todo el momento, wow, que Dios me apareció en una visión, tantos años que he buscado a Dios y me habló a mí y me dijo enviar por ese hombre, que ese hombre va a venir, que me va a contar la salvación, y llega y él en ese momento se postra ante Pedro y empieza a adorarle a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. De pronto Pedro le prohibió, ¿ya? Un siervo de Dios no es nada más que un siervo inútil. No somos dioses, no somos dignos de alabanza, no somos dignos de adoración. Somos miserables pecadores como cualquier que hemos sido redimidos por la gloria de Dios, por la sangre de Jesús, para servirle, hacer su obra. Y Pedro dice, yo también soy hombre, no me adores. Nosotros vemos bastante idolatría en el mundo, ¿ya? Ningún ídolo, ningún hombre puede recibir adoración. Solamente el Señor Jesús, solamente Dios mismo. Aquí vemos que él fue sincero. Cornelio fue sincero, pero sinceramente equivocado. Yo quiero ver a Dios en mi vida trabajando para convertir la gente de servir a ídolos, ¿ya? Perdidos, que puedan entender su error y pueden entender que el San Cristóbal, ¿cierto? San Sebastián, perdón. San Cristóbal, la ferretería. El San Sebastián, ¿ya? No toques tu bocina. Pup, 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 pup. Él no te puede bendecir, no te escucha. El San Sebastián tiene orejas, tiene oídos, pero no escucha. Tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, pero no habla. Y las personas que confían en él son parecidos a él, ¿ya? Las supuestas virgencitas, ¿ya? No deben existir, no debemos rendirles culto, no debemos adorarlos. Incluso es un poco menos común, pero ese gatito que va así, ¿cierto? Yo creo que representa traer dinero, es una cuestión budista. No queremos esto tampoco, eliminemos esto, no queremos ídolos en nuestra vida, ¿ya? Pero al parecer Cornelio tenía algunas costumbres paganas porque él quiso adorar aquí a un hombre. Y también nos ayuda a entender que a lo mejor fue una buena persona en estándares humanos. Era una persona que temía a Dios de cierta manera, oraba, pero era una persona completamente 100% perdida,
que iba a ir al infierno, pero Dios le amaba a él, tanto que envió a su siervo Pedro para llevarle las buenas nuevas de la salvación. ¿Sabes qué? Dios también te ama así. Dios quiere que tú también puedas conocer lo que es la salvación en Cristo. Entonces, Pedro explica cómo entendió algo importante, que Dios no hace acepción de personas. En la visión que recibió Pedro, Dios le enseñó que él no tenía que decirle inmundo o sucio a una cosa que Dios había declarado limpio. Entonces, no hay ningún grupo de personas, ninguna etnia, no hay ningún lenguaje, no hay ninguna cultura, no hay ningún género, no hay ningún clase económica, no existe ninguno de estas cosas que Dios no ama. Él no hace acepción de personas y tú y yo tampoco debemos de hacerlo. Debemos tratar a todos igual, porque así es el Señor. Hacer acepción de personas es pecado. Bueno, de eso se habla el versículo 27 hasta el 35. Nosotros vamos a adelantarnos hasta la predicación de Pedro. Si pueden acompañarme, por favor, al versículo 36. ¿Ya? Hechos 10, 36. Cornelio le dijo a Pedro: Dios me dijo que tú me ibas a decir palabras por las cuales yo podía ser salvo. Aquí llegamos a las palabras, hermanos. Hermanos y visitas. El versículo 36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Has escuchado la palabra evangelio? Esa palabra es muy común, ¿cierto? Escuchamos esa palabra mucho. El evangelio no es una religión, ¿ya? El evangelio es un mensaje, es el mensaje. La palabra evangelio significa un buen mensaje o buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, el Señor nos va a revelar cuáles son las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, aquel que es Señor de todos. Versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces, antes del ministerio terrenal de Jesús, era conocido el bautismo de Juan. Y todo esto fue el fundamento para la iglesia de Cristo. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, luego él y sus seguidores, Jesús fundó su iglesia y él con sus discípulos también iban bautizando con el mismo bautismo bautista de Juan, y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa palabra ungir, dice, Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Esa palabra ungido o escogido es la palabra Cristo o Mesías, y Jesús fue Jesús el Mesías que esperaban, el Mesías que para los santos del Antiguo Testamento ellos esperaban, ¿ya? Al Mesías venidero, al Cristo venidero. Cuando yo digo la palabra santos, yo no estoy hablando de muertos venerados por nosotros. Yo solo estoy hablando de seguidores del Señor, gente salva que ama a Dios con todo su corazón. Y aquí dice, Dios lo ungió a Jesús con el Espíritu Santo, con poder, ¿ya? Y dice que él hacía bienes. En realidad, todo lo que hace Jesús lo hace bien. Y algo que hacía Jesús, sanaba a la gente. A los ciegos les daba la vista. A los sordos los hacía escuchar. A los que no podían hablar, los mudos, él les abrió la boca. Sanaba a gente que tenía lesiones que sangraban, ¿ya? Flujo de sangre que sangraba por muchos años, y sanaba a gente, hasta los muertos, levantaba a los muertos. Y vamos a ver más adelante, el más grande milagro de todos
los milagros que hizo Jesús cuando Él se resucitó a sí mismo. Dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Este es la primera parte del Evangelio. El Evangelio se resume con 3 cosas. La primera, aquí dice que Él fue matado. Lo colocaron en una cruz. ¿Ya? Entonces, el Evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Jesús. Después viene cuando Él fue sepultado. ¿Ya? Luego la resurrección. Dice acá en el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Entonces el Señor Jesús fue matado en la cruz. Él dio su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por los pecados de Cornelio, un buen hombre, en palabras terrenales. Y Él derramó su sangre y murió por tus pecados, estimado que está viendo este video. Él murió por tus pecados en la cruz. La sangre que Él derramó en la cruz fue para pagar el precio por todas las maldades que tú has hecho en tu vida, todas las maldades que tú estás haciendo hasta el día de hoy. Cristo derramó su sangre por tus pecados. Dios está enojado con tus pecados, pero la sangre de Jesús apacigua la ira de Dios. La sangre de Jesús paga una deuda que tenemos con Dios. Él murió por tus pecados en la cruz, derramó su sangre por ti, fue sepultado, pero después de 3 días, Él conquistó la muerte, una vez para siempre. Él es vencedor sobre la tumba, la muerte y el infierno. Y tú puedes tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús vive eternamente. Él es la resurrección y la vida. Tú puedes tener vida creyendo en Él como tu Salvador. Bueno, yo siempre he creído en Dios. Esto no significa nada, amigo. Es que yo soy muy creyente desde niñez. Eso no significa nada, amiga. No, pero yo nací en la cuna de la iglesia. Esto no significa nada, estimado. Tú no puedes ser salvo porque tus padres son o eran cristianos o tus abuelos. No, tú no puedes ser salvo porque te bautizaste. No, pero pastor, no entiendes. Yo fui bautizado en la primera iglesia bautista de tanta ciudad. Me da lo mismo quién te bautizó, qué ciudad, cómo se llamaba tu iglesia. Esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación no es por buenas obras, no es porque te bautizaste, no es porque te congregas, no es porque te consideras religioso, no es porque tratas de hacer bien al prójimo. La salvación no es por estas cosas. Confíame, puedes ser una muy buena persona, pero yo casi te aseguro que no eres tan bueno como Cornelio. Y Cornelio fue 100% perdido, iba rumbo al infierno, lo cual es verdad también para ti. Que si tú no te arrepientas para con Dios y no creas en Jesús como tu Salvador, tú también irás directo al infierno. Miren lo que dice el versículo. A ver. Perdí el pasaje. ¿Qué pasó? Mira lo que dice. Bueno, vamos a seguir leyendo nomás, porque todo esto está muy bueno. Dice en el versículo 41. Después de haber dicho que Jesús fue resucitado y se manifestó a muchos. Dice acá, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Entonces Pedro está diciendo aquí, yo comí con Jesús,
Yo bebí con Jesús después de que Él resucitara. Yo soy testigo, pero testigo porque yo lo vi con mis propios ojos. Al Jesús que yo negué 3 veces. Al Jesús que yo vi crucificado y muerto. Al Jesús que yo vi sepultado. A este mismo Jesús yo vi que después de 3 días resucitó, se presentó a unas mujeres y después cuando Él llegó, algunos no creían, algunos dudaban, pero yo fui testigo con mis propios ojos, estaba pescando y el Señor Jesús se me apareció y yo desayuné con Él y yo comí con Él y vi a Jesús resucitado. El versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Y fíjate bien de esta última frase. Si tú dices, pastor, yo creo que sí, yo soy como Cornelio. Yo creo que sí he sido religioso toda mi vida. Yo nací en una familia evangélica, yo nací en esa religión, o yo me crié en una secta, o yo soy hijo de pastor bautista y toda mi vida yo pensé que era salvo porque creía mucho en Dios. Pero escuchándote a ti, pastor, me doy cuenta que no soy salvo. Si este es tu caso y entendiste que Jesús murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, aquí está la clave, amigo. El versículo 43 dice esto, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pastor, explícame la salvación. Ya, yo te voy a explicar. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto dijo Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Sí, pero yo creo en Dios. No. La Biblia habla de la salvación por medio de la fe en su sangre. Eso quiere decir que tenemos que creer más allá que existe un creador. Nosotros tenemos que creer que Jesús, tenemos que creer lo que la Biblia dice de Jesús, que es Dios, que Él nació, vivió una vida perfecta, murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre por nosotros en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y si nosotros creemos en Él y creemos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y por nuestros pecados, si decidimos creer en esto, solo entonces recibiremos la vida eterna. ¿Te das cuenta que no es creer en Dios, es creer en la sangre de Jesús, creer en la muerte, sepultura, la resurrección de Jesús? Este es el único camino de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo por Jesús. No hay salvación en ningún otro. Él es el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por Él. La salvación solo es por Jesús. Y no es por nuestras obras, es por fe. Es por creer. Aquí dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y sabes qué? Cornelio lo hizo. Cornelio creyó en Jesús. Él recibió el Espíritu Santo como todos los judíos salvos recibían al Espíritu Santo. Así que los gentiles salvos también reciben al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo no te llega cuando tú te bautizas. No, nada de este estilo. El Espíritu Santo llega cuando nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ya? Somos sellados con el Espíritu Santo de promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿ya? Hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, nosotros en el momento de recibir a Cristo somos salvos, tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. ¿Estás entendiendo de qué se trata, amigo, ser salvo? No se trata de ser religioso, no se trata de ser piadoso, se trata de la fe. Creer en Jesucristo y su obra perfecta, su obra completa de redención en la cruz. Tienes que creer eso. Te invito hoy, no esperes más. Toma la decisión de arrodillarte en este momento y clama a Dios. Si Él te ha convencido de tu pecado y de tu condenación eterna en el infierno, y tú sientes
esa convicción de Dios, si tú crees que Jesús murió por tus pecados y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, si tú crees estas cosas, te invito a responder con fe. Fe en el corazón y confesión con la boca. Señor, sé que soy pecador y sé que Jesús murió por mí. Sé misericordioso conmigo, sé propicio conmigo, Señor, que soy pecador. Yo sé que Jesús murió por mí y que resucitó y yo creo en Él como mi salvación. Gracias, oh Dios, por la vida eterna. Entonces, pastor, si yo digo esas palabras que usted dijo, ¿seré salvo? No, no, no. La salvación no es por orar una oración. La salvación es por fe en el corazón. Pero cuando hay fe en el corazón, después querramos comunicar eso con la boca a Dios y haciendo confesión que Jesús es el Señor, nosotros seremos salvos, creyendo en el corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Eres salvo, mi amigo? ¿Eres salvo, amiga? Si la respuesta es no, te invito a que hoy puedas reconocer esto ante Dios, arrepentirte y creer en Jesús, creer en el Evangelio para recibir la vida eterna. Si tú tomas esta decisión, por favor, por favor, por favor, mándanos un mensaje para que podamos regocijarnos contigo. Y si tú dices, wow, tengo un conocido, un amigo que quizás necesita escuchar este mensaje, compártelo. Tú puedes enviar el link o puedes compartirlo en este momento o dejar un comentario con la persona etiquetada. Pero yo sé que este mensaje puede ser de ayuda y puede ser bastante aclarador para muchas personas. Entonces, si te ayudó a ti, comparte para que ayude a otros. Y también apréndelo para que tú puedas simplemente explicar estas cosas a la gente. Tú puedes mostrar de la Biblia cómo es que tantos Cornelios que tenemos en Coyhaique, en Chile, alrededor del mundo, puedan tener salvación por medio de la fe en Cristo. Bueno, hemos tenido un grupo más grande esta tarde, viendo que se han mantenido durante toda la transmisión. Les agradezco, les mando un saludo cariñoso. Espero que estén disfrutando de las bendiciones del Señor esta tarde y estamos en comunicación. Por favor, escríbanos por cualquier cosa. Estamos para servirles. Un abrazo a la distancia. Espero que nos veamos pronto.